Hola, bueno, lo que vamos a ver hoy es coagulación intravascular diseminada, que es una de las enfermedades correspondientes al sistema hematológico. Si ustedes se acuerdan, porque yo creo que se acuerdan del tema de factores de coagulación, bueno, cascada de coagulación, todo esto resultaba en fibrina. El final de una cascada de coagulación es la producción de la fibrina. ¿Y para qué te sirve la fibrina? Acuérdense que la fibrina va a ser un tipo de red, como una redecilla, por decirlo así, una red que va a ayudar a hacer pues la formación del tapón primario y posteriormente de la coagulación como tal. ¿Ok? Entonces, coagulación intravascular diseminada es la generación excesiva y anormal de trombina y fibrina en la sangre. Ustedes podrán imaginarse que si es que hay exceso de fibrina y trombina, se van a formar coágulos, ¿ok? De manera diseminada, quiere decir de manera que no exista un control, ¿ok? Intravascular, perdón, va a ser porque se va a llevar a cabo adentro del vaso, o sea, en sistema circulatorio. Entonces, si nosotros tenemos un aumento o un exceso de fibrina y de trombina, bueno, pues lo que va a ocurrir va a ser un aumento de la agregación plaquetaria y del consumo de factores de coagulación. CID, CID es lo mismo, se va a dividir en dos por su tiempo de evolución. La primera, aguda, que suele suceder en horas o en días, ¿ok? Y digamos que su debut o su principal signo es que existen hemorragias, ¿ok? Y la crónica, en donde pasan semanas o meses y las manifestaciones, en este caso, van a ser trombóticas y embolíticas venosas. Y su clasificación también puede ser adquirida, o sea, o secundaria, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un problema de coagulación intravascular diseminada, van a existir ciertos parámetros que van a tener alteraciones. Por ejemplo, TTP y TP, que son tiempos de coagulación, se van a encontrar aumentados, ¿ok? También puede haber trombocitopenia, que es la disminución del número de plaquetas, y acuérdense que las plaquetas van a ser su número normal entre 150 y 450.000. Disminución de fibrinógeno plasmático, dímero D, que son los productos de fibrina, ¿ok? Los productos de degradación de la fibrina. Pero, ¿por qué sucede todo esto? Ok, vamos paso a paso. Esto es muy general, pero debemos entender la fisiopatología. Dentro de sus causas, se dividen en dos principales. La primera son los estados infecciosos, que ocurre del 25 al 50% de los casos y regularmente son casos que terminan en sepsis. ¿Ok? ¿Qué es sepsis? Sepsis es una enfermedad con daños anatómicos, fisiológicos, en donde existe una respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa? Los microorganismos llegan al cuerpo y una vez adentro, el sistema inmune obviamente se va a encargar o va a intentar encargarse de de la presencia del microorganismo. Entonces podemos decir que es una respuesta, digámoslo de alguna forma, una respuesta exagerada del sistema inmune, de alguna forma, ¿ok? Otra de las causas son enfermedades hepáticas, neoplásicas, traumas y eventos inmunes. Epidemiología.
Aquí la edad, entre más edad tenga el paciente, pues aumentan sus probabilidades de tener coagulación intravascular diseminada. Sucede en 100 personas por cada 100.000, sobre todo en hombres que son mayores a 80 años principalmente, y pues tiene una alta mortalidad del 22 al 46%. Ok, fisiopatología. Es un síndrome adquirido con activación intravascular de los sistemas de coagulación sin localización específica, es decir, sistémica. Otra vez, es un síndrome adquirido en donde adentro del vaso se van a empezar a activar todos los sistemas de coagulación, pero hace referencia a sin localización específica. Quiere decir que te puede pasar en cualquier parte del cuerpo, ¿ok? Por eso es sistémica o diseminada, puede pasar en donde sea. Se relaciona con el aumento de la liberación de factor tisular y la disminución de los sistemas fibrinolíticos, existiendo una relación con acúmulos de fibrina y desgastes del sistema anticoagulante endógeno. ¿Qué significa esto? Entonces, ya lo leí, pero vamos a ir desglosando parte por parte. Primero que no se escape mi hoja. Primero, se relaciona con el aumento de la liberación de factor tisular. ¿Qué es factor tisular? Creo que esa parte fue grabada con la cámara al revés, lo siento. ¿Qué es factor tisular? Cuando nosotros vimos la cascada de coagulación, vimos que inicia la cascada, prácticamente se inicia a través de un factor denominado factor 3 o factor tisular. Ok, entonces, factor tisular, que es este, ok, el factor 3, ¿en dónde se encuentra? Prácticamente en todas las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando existe una lesión, el factor tisular, factor 3, se libera, ok, y activa inmediatamente después de su liberación, va a activar a toda la cascada de coagulación. Entonces, en un estado normal, digamos que tú sufres algún traumatismo, bueno, pues está perfecto que se active el factor tisular y toda la cascada. Pero aquí el detalle con esta patología es que se activa sin razón, sin una razón específica, a eso me refiero, ¿ok? Disminución de los sistemas fibrinolíticos. Entonces, fibrinólisis o factores fibrinolíticos. Cuando nosotros vimos cascada de coagulación, sabemos que se activan ciertos factores de coagulación precisamente para que se crea la fibrina y se coagule. Pero entonces, ¿por qué tiene que haber fibrinólisis cuando lo que queremos es que coagule? Precisamente porque si no se detiene esos factores de coagulación, entonces harían coagulación en exceso. Fibrinólisis o el sistema fibrinolítico se encarga de destruir o de detener la formación de esos coágulos, ¿ok? Detienen algunas proenzimas o algunos enzimas y algunos factores de coagulación para que no se forme. Bien, regresemos entonces al apunte. Primero se activa el factor 3, sin, repito, causa aparente. Segundo, quien puede detener esta coagulación en exceso van a ser los sistemas fibrinolíticos, pero resulta que hay una disminución de los sistemas fibrinolíticos. ¿Ok? Entonces, no hay quien controle esta coagulación. Por eso hay un acúmulo de fibrina, que lo dice acá, y un desgaste de los sistemas anticoagulantes endógenos. Anticoagulante, que no se forme el coágulo, pero tampoco pueden funcionar. El endotelio, entonces, es el puente entre la lesión tisular y los componentes plasmáticos. Es el sitio
¿Dónde se encuentran los mecanismos hemostáticos? Coagulación, anticoagulación, fibrinólisis, antifibrinólisis. Es el encuentro de todos estos mecanismos, ¿ok? ¿En dónde? En el endotelio, o sea, en la capa del vaso sanguíneo. Ahí se encuentran todos estos, junto con algunas diferentes reacciones de la respuesta inflamatoria, generando daños microvasculares en componentes endoteliales. He dado el video anterior porque no voy a poder subir un video tan pesado a la plataforma, entonces pues voy a tener que hacer 2 o 3 videos por clase. Ok, entonces seguimos. El factor tisular se va a encontrar en el subendotelio, que quiere decir debajo del endotelio. Ok, y como se los expliqué hace rato, juega un papel central en la cascada de la coagulación. Normalmente uno está expuesto a este factor hasta que ocurre una lesión vascular, algún golpe, alguna herida, lo que sea. Cuando se sufre un trauma, entonces se activa el factor de coagulación. Si por X o Y no se activa el factor de coagulación, entonces los monocitos y las células cancerígenas pueden activar la cascada de coagulación, ¿ok? Activando el factor tisular. Entonces, regresémonos a la etiología. Si ustedes se dan cuenta, estados infecciosos del 25 al 50%. Se los acabo de decir. Si no existe un trauma, ¿quién va a activar el factor tisular? Las células cancerígenas, por eso aquí dice neoplasias, o los monocitos. Los monocitos son células de respuesta ante algunas infecciones. Ok. SID o coagulación intravascular diseminada se produce una activación celular que genera presencia de micropartículas procoagulantes en el sistema circulatorio. ¿Qué significa? Cuando existe esta patología, se van a activar células que ellas van a hacer que las micropartículas procoagulantes, o sea, las que apoyan a la coagulación o las que activan a la coagulación, se encuentren en el sistema circulatorio. ¿Ok? El detalle es que desequilibra la llamada respuesta inmunotrombótica, mediada por neutrófilos, y que lleva a la liberación de citoquinas inflamatorias como factor de necrosis tumoral, alfa y algunas interleucinas como 1. Interleucina 1 es una interleucina proinflamatoria. Entonces, en resumen de este párrafo, cuando existe esta patología, va a terminar alterando la respuesta inmunotrombótica. ¿Por qué? Porque activa a los neutrófilos, activa a las citoquinas inflamatorias y al factor de necrosis tumoral. ¿Qué significa? Activa la respuesta inflamatoria. Como la patología entonces ya existe y ya activó a los mediadores inflamatorios y procoagulantes, va a terminar con un aumento de la trombina, cuya función es convertir el fibrinógeno en fibrina. En la última etapa de la coagulación, nosotros ya vimos cascada de coagulación, produciendo un aumento del gasto de los sistemas anticoagulantes del cuerpo, disminuyendo los niveles séricos de sustancias anticoagulantes endógenas como antitrombina y proteína C. Ojo, antitrombina. Cuando los mediadores de inflamación llegan, los mencionados aquí, neutrófilos, factor de necrosis, interleucina, cuando llegan entonces, junto con los procoagulantes, activan la trombina. Lo que nos lleva a, cuando está esta patología, que existe una disminución del gasto del sistema anticoagulante. ¿Ok? Sistema anticoagulante, como cuando quieras enfocar celular, antitrombina y la proteína C. La actividad entonces de la antitrombina tiene un valor predictivo negativo en la coagulación intravascular diseminada
asociada a sepsis. Entonces, ya más detallada la información de las causas, tenemos como etiología sepsis, que sabemos que en la sepsis provoca una respuesta inflamatoria sistémica. Lo siento, mi ventilador me está jugando chueco con estas hojas, pero es que hace mucho calor. Bueno, es que este ha sido un video un poco atropellado, pero ahí vamos. Entonces, ¿qué sucede en la sepsis? Ya les había yo explicado que es una respuesta, digamos que entre exagerada o excesiva, más que exagerada, excesiva del sistema inmune, ¿ok? Del sistema inflamatorio y del sistema inmune. Algunas de las infecciones provocadas por E. coli, Acinetobacter, que es malo, este Acinetobacter es muy, digamos que es resistente y provoca, pues sí, aún muchas muertes, ¿ok? Arthrobacter, y pues existe una activación del sistema de coagulación mediada por la generación de trombina. Otra vez se genera trombina de manera excesiva después de un proceso inflamatorio y pues obviamente va a alterar todo el proceso de la coagulación, provocando que exista mayor coagulación, disminuyendo los efectos antifibrinolíticos. Bien. Entonces, cuadro clínico. Si bien una de las causas es sepsis, también lo podemos encontrar como su cuadro clínico, ¿ok? Existiría neutrofilia, alteraciones del ritmo cardíaco secundarias a una sepsis, episodios trombóticos, hemorrágicos o mixtos. Quiere decir que puede haber un sangrado abundante o espontáneo, incluso en traumatismos leves, por ejemplo, epistaxis y gingivorragias. Y también puede existir un episodio trombótico, o sea, la formación de trombos, ¿ok? Y existe entonces episodios trombóticos, episodios hemorrágicos o mixtos. Quiere decir que pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo. Ok, ¿cómo se diagnostica? Se pide entonces un conteo de plaquetas o el chequeo de factores de coagulación, y las plaquetas pueden estar menores incluso hasta 150 o 50, ¿ok? Se pide también un dímero D, que habíamos quedado que eran los productos de la fibrina, en el que lo normal es de 0.5 a 5.5. Se pide fibrinógeno, ¿ok? Que lo normal es de 0 a 1. Se pide también una proteína C reactiva, que acuérdense en la hoja anterior hablamos de ella, e incluso se puede pedir una prueba de ELISA, que es un factor inhibidor del activador de plasminógeno. Complicaciones de esta enfermedad: trombosis pulmonar, o sea que un trombo se vaya hacia los pulmones, ya sea por vía venosa o por vía arterial. Disminución del volumen sanguíneo, porque acuérdense que tenemos procesos hemorrágicos. Y ciertas gangrenas periféricas. ¿Por qué habría gangrena periférica? También existen episodios trombóticos. Algún trombo puede obstruir la vía circulatoria de cierta región y quedarse sin circulación, ¿ok? Tratamiento: principalmente tratar la causa. Se puede realizar, por ejemplo, si la causa es sepsis, pues obviamente tratar de erradicar la enfermedad infecciosa. Si la causa es una neoplasia, bueno, pues quitar o tratar el tumor, la neoplasia, ¿ok? Se puede realizar también tromboelectrografía. Se puede eliminar los factores de coagulación y las plaquetas con tratamiento antitrombina, ¿ok? ¿Qué significa antitrombina? Pues inhibe la trombina y el factor 10. Si se acuerdan de su cascada de coagulación, el factor 10, a partir de este, se encontraba la vía común de la cascada de coagulación, ¿ok? Ya digamos que acuérdense que hay una vía intrínseca de un lado, vía extrínseca del otro, se unen para formar una vía común y después de la vía común y ciertos pasos termina en fibrina. ¿Ok? Entonces, si inhibimos desde arriba, desde el factor 10, bueno, pues estamos ayudando a que no exista la coagulación. Y bueno, pues por este tema, espero que lo hayan entendido. De todos modos, ahorita lo platicamos en la clase como tal, pero bueno, espero que me hayan entendido un poco.